En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios Padre Todopoderoso y Eterno, queremos hoy darte gracias por permitirnos estar aquí presentes nuevamente, Señor, una semana más de vida, de trabajo, de salud, Señor. Te damos gracias, Todopoderoso, por el alimento, por nuestra familia, por todo lo que tenemos, Señor, y por todo lo que somos. Gracias, Padre Santo, por escuchar nuestras oraciones diarias, por apoyarnos, Señor, en todo lo necesario, Todopoderoso. También te damos gracias por perdonar nuestros pecados, nuestras ofensas, hacia ti, Señor, hacia los demás, incluso hacia nosotros mismos. Te pedimos perdón por todos nuestros pecados, para que seas tú, Señor, que con tu gracia nos purifiques, nos limpies y nos enseñes a vivir como te agrada. Llénanos del Espíritu Santo para que sea Él el que transmita el mensaje que quiere dar a conocer, que en esta noche quiere que llegue a nuestros corazones a través de nuestros oídos. Ponemos nuestra mente, nuestro corazón, lo ponemos en tus manos, Espíritu Santo. Y te pedimos, Señor, sobre todo por este país, por Colombia, por sus gobernantes, por todos sus gobernantes, por las personas que gobiernan este país, para que les dé sabiduría, entendimiento y puedan liderar y puedan gobernar como debe ser, Señor. También ponemos en tus manos la vida, la salud y el ministerio del Papa Francisco. Te pedimos que lo asistas en todo, Señor, y lo sigas bendiciendo abundantemente, para que guíe a la iglesia, a tu iglesia, Señor. Te pedimos por todos los obispos del mundo, sacerdotes, diáconos, hombres y mujeres religiosos, y también por nosotros los laicos que de alguna manera hacemos un trabajo pastoral. Te pedimos por la salud de todos nosotros. Ponemos, Señor, en tus manos en esta noche todas esas enfermedades y todas esas situaciones que tú conoces, Padre Santo. Te pedimos por nuestros enfermos, por los enfermos que están en las clínicas, orando y rogando por su salud, Señor. Te pedimos también, Padre Santo, que nos bendigas a todos en esta noche. Este hogar que también nos recibe, bendícelo, Señor, y protégelo. Padre Santo, también te queremos dar gracias por la Santísima Virgen María, a la cual siempre invitamos a este espacio para que ella nos proteja, nos bendiga con su gracia, que está siempre presente en medio de nosotros. Le pedimos a los santos arcángeles Miguel, Gabriel y Rafael que nos protejan y nos mantengan alejados de las acechanzas del maligno. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Capítulo número 23 del libro de Josué. Josué habla al pueblo. Mucho tiempo después de que el Señor les diera a los israelitas paz con sus enemigos, y cuando ya Josué estaba viejo, mandó llamar Josué a todos los israelitas con sus ancianos, jefes, jueces y oficiales, y les dijo: yo ya estoy viejo y los años me pesan. Ustedes han visto todo lo que el Señor les hizo a todos estos pueblos que se les oponían, pues Él es quien ha peleado por ustedes. Yo repartí por sorteo todas estas tierras entre las tribus. No repartí solo los territorios ya conquistados, sino también los que quedan por conquistar, desde el río Jordán al este hasta el mar Mediterráneo al oeste. El Señor
va a echar de esas tierras a los que viven en ellas, y ustedes las tomarán, tal como el Señor su Dios lo ha prometido. Esfuércense en cumplir todo lo que dice el libro de la ley de Moisés. Cúmplanlo al pie de la letra. No se mezclen con la otra gente que todavía vive aquí entre ustedes. No adoren a sus dioses, ni los obedezcan, ni siquiera mencionen el nombre de esos dioses, ni juren por ellos. Sigan siempre al Señor su Dios, como lo han hecho hasta ahora. El Señor ha arrojado de delante de ustedes a los pueblos grandes y fuertes, y hasta el día de hoy nadie ha podido resistir ante ustedes. Uno solo de ustedes puede hacer huir a 1000, porque el Señor su Dios pelea a su favor, con él mismo, como él mismo lo prometió. Y amén al Señor su Dios, y amén al Señor su Dios. Porque quiero que sepan esto, que si se apartan de Dios y se mezclan con esta gente que ha quedado entre ustedes y hacen matrimonios unos con otros, el Señor su Dios no echará a estos pueblos de la presencia de ustedes, sino que los usará como red y como trampa para que ustedes caigan, y como látigo sobre sus espaldas y como espina en sus ojos, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra tan buena que el Señor su Dios les ha dado. Yo ya me voy a morir, pero antes quiero que ustedes reconozcan de todo corazón y con toda el alma que se han cumplido todas las cosas buenas que el Señor les prometió. Ni una sola de sus promesas quedó sin cumplir. Pero así como se cumplió todo lo bueno que el Señor les prometió, así también Él traerá sobre ustedes todo tipo de calamidades, hasta que no quede ni uno solo de ustedes en esta tierra buena que Él les dio, si no cumplen la alianza que el Señor hizo con ustedes. Si van a adorar a otros dioses y se inclinan delante de ellos, el Señor se enojará con ustedes, y muy pronto serán borrados de esta tierra tan buena que Él les ha dado. Palabra del Señor. El capítulo número 23 del libro de Josué es el penúltimo capítulo de este libro. Ya Josué siente el peso de la ancianidad y sabe muy bien que se le acerca la hora de partir a reunirse con sus padres. Josué llama a todo el pueblo de Israel para exhortarlo, pero antes para recordarle todo lo bueno que Dios ha hecho con ellos y por ellos. Cómo Dios ha cumplido cada una de las promesas que les hizo inicialmente a Abraham, a Isaac y a Jacob. Cómo les entregó la tierra prometida desde el Jordán hasta el mar Mediterráneo. Y aunque todavía quedaba cananeos viviendo en las tierras, era necesario que ellos también colocaran de su parte para poder obtener la tierra prometida. ¿Sí? Entonces vemos cómo Josué llama a los principales del pueblo, a los jefes, a los oficiales, a los jueces, a los ancianos, a los príncipes o a los representantes de cada tribu y cada clan, con el fin de recordarles la alianza. Les dice
y me llama la atención mucho, esfuércense, esfuércense. O sea, los exhorta a que deben esforzarse, trabajar, mantenerse, sacrificarse con el fin de mantener la alianza que había establecido el pueblo de Israel con Dios en el monte Sinaí. Y utiliza también la palabra de Dios. Josué les recuerda que lo más importante como nación, como israelita, era cumplir de corazón todo lo que se había establecido en el libro de la alianza de Moisés. Les dice, escúchenlo, ya yo me voy, pero a ustedes les queda el libro de la alianza. Esfuércense, cúmplanlo de corazón, y les advierte del peligro de mezclarse y de relacionarse con los cananeos, de permitir que la idolatría entrara a Israel. Una de las claves que Josué le recuerda al pueblo de por qué son tan poderosos, porque eran tan poderosos, porque fueron muy poderosos y lograron acabar con todos sus enemigos, era porque Dios estaba con ellos. Porque mientras que ellos se mantuviesen cumpliendo la alianza, cumpliendo la palabra de Dios, amando a Dios de todo corazón, apartándose de los dioses falsos, apartándose del comportamiento, de las costumbres, de la cultura cananea, ellos podían mantener el favor de Dios. Pero Josué es muy claro y les indica que así como Dios es capaz de cumplir todo lo que promete, todas las cosas buenas que promete, también tiene la capacidad de cumplir las correcciones y los castigos. Les recuerda que Dios puede ser muy bueno, bondadoso y misericordioso, pero también puede ser justo, muy justo, y puede aplicarles, puede utilizar a esos mismos pueblos cananeos que se habían convertido en tentación en la causa de la propia caída de los israelitas. Eso se los está advirtiendo Josué. Les está llamando la atención y les está diciendo que mientras que ellos se mantengan obedeciendo la ley de Moisés, Dios los va a bendecir y nadie va a poder derrotarlos. Fíjense la expresión que dice Josué: uno solo de ustedes puede hacer huir a mí. ¿Eso qué significa? Eso significa la gracia de Dios, significa el poder contar con la ayuda del Todopoderoso. Es una forma de expresar la bendición y el favor que tenía Dios con este pueblo de Israel. ¿Pero por qué? Porque ellos tenían la ley verdadera, ellos tenían el culto verdadero en ese momento, en ese instante. Ellos tenían la única palabra revelada que había recibido Moisés, y que a través de el arca de la alianza, a través del propiciatorio, Dios le había mandado a escribir a Moisés. Ellos son una nación, eran la nación que estaban organizada, estructurada por el mismo Dios a través de la ley. Tenían un libro sagrado, tenían un sacerdocio sagrado establecido por el mismo Dios, tenían un lugar de culto santo, puro, que aunque era la sombra de lo que realmente iba a ser definitivo, pues era una sombra de lo verdadero, mientras que los otros pueblos tenían dioses falsos que en verdad eran demonios,
Todos esos dioses falsos a los cuales se les hacía sacrificios en la antigüedad eran al final demonios. Mientras que el pueblo de Israel tenía al Dios verdadero. ¿Y eso en qué se reflejaba? ¿Cómo se veía? Pues en el poder, pues en la forma como Dios los bendecía, en la forma como Dios los había sacado de la esclavitud sin que ellos hubiesen levantado una sola flecha, una sola espada, un solo armamento. Todo lo hizo Dios. Los hizo pasar por el Mar Rojo seco, por tierra seca. Los hizo pasar por el Jordán a tierra seca. Les entregó las ciudades. Pero cuando pecaron, Dios los entregó a sus enemigos. Esto es lo que viene a recordar Josué. Viene a recordarle en primera instancia al pueblo de Israel. Y posteriormente lo veremos como el apóstol Pablo, Isaías y el mismo Señor Jesucristo nos recuerda que lo más importante en términos espirituales es obedecer a Dios. Y obedecerlo en los términos de Dios, como Dios manda, en la iglesia que Él estableció, respetando y recibiendo los sacramentos del sacerdocio que Él estableció. Porque estamos acostumbrados en los últimos siglos a que cada quien acomoda a Dios y acomoda la religión a su conveniencia, buscando principalmente dos cosas. La primera, poder económico, y la segunda, favores sexuales. Son las dos cosas que más busca una persona cuando se autoproclama profeta, apóstol, pastora, lo que sea. Entonces vemos cómo Josué, rodeado del pueblo de Israel, ahí estaba Finés, que era el sumo sacerdote, les expresa ya su última intención. Pero lo más bonito de todo es que él no se autoglorifica. Él lo que hace es que glorifica a Dios, reconoce a Dios y le da la gloria a Dios. Vean, nosotros debemos vivir todos los días haciendo lo mejor, haciendo las cosas bien, haciendo las cosas buenas, viviendo con virtud. ¿Por qué? Porque nosotros debemos dedicarnos todos los días a glorificar a Dios. ¿Vamos a pecar? Sí. ¿Vamos a ser débiles? Sí. Pero sí, vivo, mi objetivo de vida es al final glorificar a Dios con todo lo que haga, dando lo mejor de mí, buscando entregar la mejor calidad al mundo con mis habilidades, con mis destrezas, con mis dones. Yo voy de esa manera a vivir para glorificar a Dios. Eso fue lo que hizo Josué y es lo que le viene a recordar al pueblo de Israel. Clave, hay que siempre poner en primer puesto a Dios, recordar todo lo que ha hecho por nosotros, recordar todos los triunfos, victorias, alegrías, bendiciones que nos da todos los días, incluso correcciones y el perdón de los pecados. Debemos vivir de tal manera para Dios. Debemos siempre entregar lo mejor de nosotros. Y ahí es donde el estrés, la desilusión, la tristeza, la depresión desaparecen, porque siempre vamos a estar con el ánimo de entregar lo mejor para Dios, para que Dios sea glorificado, para que Dios sea bendecido, para que la gente a través de nuestra vida pueda glorificar a Dios. Y eso es lo que hizo Josué. Y el capítulo número 23 del libro de
Josué nos invita a eso, a reconocer a Dios como que es el fin de nuestra existencia. Era el fin de la existencia del pueblo de Israel. También nos recuerda que debemos obedecer a Dios como Él manda, no como a nosotros nos da la gana, o como nosotros creemos o pensamos que debemos adorar a Dios. No, si nosotros vamos en lo seguro, que es obedecerlo y hacer las cosas como Él las ordenó, entonces, como le dijo Josué al pueblo de Israel, uno de nosotros podrá vencer a 1000 para la gloria de Dios. Ahora vamos a ver en los textos auxiliares, vamos a ver el hecho de mantenernos fieles a las promesas de Dios. Vamos en primera instancia a ver qué le dice el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo. Vámonos a primera de Timoteo, capítulo 6, versículos del 3 al 16. Dice: la verdadera riqueza. Enseña y predica esto. Si alguien enseña ideas extrañas y no está de acuerdo con la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ni con lo que enseña nuestra religión, es un orgulloso que no sabe de nada. Discutir es en él como una enfermedad. Y de ahí vienen envidias, discordias, insultos, desconfianzas y peleas sin fin entre gente que tiene la mente pervertida y no conoce la verdad, y que toma la religión por una fuente de riqueza. Y claro está que la religión es una fuente de gran riqueza, pero solo para el que se contenta con lo que tiene. Porque nada trajimos a este mundo y nada podremos llevarlo. Es una gran verdad que yo no sé, la gente no entiende. Se condena, hace sufrir a mucha gente, pasa por encima de los demás, por dinero, por poder, y no se llevan ni un centavo el día que se mueren. Porque es que el día que se mueren solamente se llevan el vestido con que lo visten o con que la visten. No se llevan nada de la cuenta bancaria, ni ningún bien raíz, ni todo el poder ni las influencias que Amazon. Solo lo que dejó en este mundo, las experiencias, las vivencias y cómo glorificó a Dios con su existencia. Si tenemos que comer y con qué vestirnos, ya nos podemos dar por satisfechos. En cambio, los que quieren hacerse ricos caen en la tentación, como en una trampa, y se ven asaltados por muchos deseos insensatos y perjudiciales, que hunden a los hombres en la ruina y la condenación. Eso es lo que está intentando advertir Josué al pueblo de Israel. Que no busque mezclarse con los pueblos cananeos, que no busque cambiar la religión que ha recibido de Dios, porque esa religión los ha bendecido, los ha protegido. Y deben mantenerse fieles. No deben buscar riquezas de otros pueblos, ¿sí?, vendiendo su Dios y vendiendo y cambiando su religión. Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. Y hay quienes, por codicia, se han desviado de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Pero tú, hombre de Dios, huye de todo esto. Lo que le decía Josué a todo el pueblo de Israel. Lleva una vida de rectitud, de piedad, de fe, de amor, de fortaleza en el sufrimiento y de humildad de corazón. Pelea la buena batalla de la fe.
no dejes escapar la vida eterna, pues para eso te llamó Dios y por eso hiciste una buena declaración de tu fe delante de muchos testigos. Ahora, delante de Dios, que da vida a todo lo que existe, y delante de Jesucristo, que también hizo una buena declaración y dio testimonio ante Poncio Pilato, te mando que obedezcas lo que te ordeno. Pablo le dice a Timoteo, estamos en el Nuevo Testamento, así como Josué les ordena al pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, Pablo le ordena a Timoteo como sacerdote y presbítero, siendo Pablo obispo, le ordena que sea fiel a lo que se le ha ordenado, manteniendo una conducta pura e irreprensible hasta la venida gloriosa de nuestro Señor Jesucristo. A su debido tiempo, Dios llevará esto a cabo, porque Él es el único y bienaventurado soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Es el único inmortal que vive en una luz a la que nadie puede acercarse. Ningún hombre lo ha visto ni lo puede ver. A Él pertenecen para siempre el honor y el poder. Amén. Palabra de Dios. Entonces vemos cómo, al igual que Josué le habla al pueblo de Israel, Pablo exhorta a Timoteo y a Timoteo a todos los cristianos, a todos los cristianos de todos los tiempos, a que no busquemos en esta vida simplemente las riquezas materiales, sino que busquemos las riquezas que son eternas. Debemos dedicarnos a amar a Dios, a glorificarlo con nuestra vida, a ser testimonio de Cristo, a vivir contentos con lo que Dios nos da, a vivir contentos. Eso no quiere decir que uno va a procurar ser materialmente pobre, no, sino que lo que Dios te está dando, lo que Dios te está ofreciendo, vive feliz con eso. Si puedes invertir y puedes obtener cosas, perfecto, pero siempre con integridad, siempre con pulcritud, siempre glorificando a Dios. Eso es lo que nos invita Pablo y lo que le invitaba Josué al pueblo de Israel. Vamos a ver ahora cómo en Hebreos nos invitan a que estemos atentos y que no perdamos ni desvaloremos el sacrificio que ha hecho nuestro Señor Jesucristo para darnos la salvación. Vámonos a Hebreos capítulo 10, versículos del 19 al 39. Dice: exhortación a la fidelidad. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad en el santuario gracias a la sangre de Jesús, siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos abrió a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios. Por eso, acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos con otros, a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones, como hacen algunos, sino démonos ánimo unos con otros, y tanto más cuanto que vemos que el día del Señor se acerca.
Porque si seguimos pecando intencionalmente, después de haber conocido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados. Solamente nos queda la terrible amenaza del juicio y del fuego ardiente que destruirá a los enemigos de Dios. Cuando alguien desobedece la ley de Moisés, si hay 2 o 3 testigos que declaren contra él, se le condena a muerte sin compasión. Pues, ¿no creen ustedes que mucho mayor castigo merecen los que pisotean al Hijo de Dios y desprecian su sangre? Los que insultan al Espíritu del Dios que los ama. Esa sangre es la que confirma la alianza, y con ella han sido ellos consagrados. Sabemos que el Señor ha dicho: a mí me corresponde hacer justicia, yo pagaré. Y ha dicho también: el Señor juzgará a su pueblo. Terrible cosa es caer en las manos del Dios viviente. Pero recuerden ustedes los tiempos pasados, cuando acababan ustedes de recibir la luz y soportaron con fortaleza los sufrimientos de una gran lucha. Miren cómo en los 2 textos bíblicos se nos habla acerca de sufrimiento y de lucha, de batalla, la batalla de la fe. Le dice Pablo a Timoteo: lucha la batalla de la fe. Josué le dice al pueblo de Israel: esfuércense por obedecer la ley de Moisés. Entonces, la vida espiritual no es algo fácil. La vida espiritual no es de prosperidad, no es de bendiciones ilimitadas. No es que tú abres la boca y ya Dios enseguida te da lo que pides. No es de declarar. No es que tú vas a declarar y ya va el universo a obedecerte. Esa no es la verdadera vida del cristiano. La verdadera vida del cristiano es la lucha, es el sufrimiento en la fe, es el mantenerse firme, es el obedecer a Dios como Dios quiere, no como uno cree, no como uno le da la gana. Fíjense lo que dice aquí Hebreos: síganse reuniendo, no dejen de asistir a las asambleas, a las reuniones, a la misa. ¿Para qué? Para que se animen unos a otros. Eso de que la religión es personal, eso de que yo y Dios estamos mejor, eso a Dios no le gusta, no es el pensamiento de Dios. Y aquí nos lo dice Hebreos. También nos dice: algunos de ustedes fueron insultados y maltratados públicamente, y otros se unieron en el sufrimiento con los que fueron tratados así. Ustedes tuvieron compasión de los que estaban en la cárcel, y hasta con alegría se dejaron quitar lo que poseían. Recuerden, Pablo le dice a Timoteo: no busques las riquezas, no te sometas a las riquezas. No te hagas preso de la búsqueda de las riquezas ilimitadas, sabiendo que en el cielo tienen algo que es mucho mejor y que permanece para siempre. No pierdan pues su confianza, porque ella les traerá una gran recompensa. Ustedes necesitan tener fortaleza en el sufrimiento para hacer la voluntad de Dios y recibir así lo que Él ha prometido. Pues la Escritura dice: pronto, muy pronto vendrá el que tiene que venir. No tardará. Mi justo por la fe vivirá. Pero si se vuelve atrás, no estaré contento con él. Lo que le estaba advirtiendo Josué al pueblo de Israel: si se olvidaban del Señor y se iban a idolatrar a los dioses falsos cananeos. Y nosotros no somos de los que se vuelven atrás y van a su condenación,
sino de los que alcanzan la salvación porque tienen fe. Palabra de Dios. Entonces podemos ver aquí que la fe cristiana no es esa fe que nos venden de que todo va a estar ok, de que todo va a ser paz, de que todo va a ser bonito, de que tú vas y te entregas y te tocan, ¿no? el instrumento y te dicen y ya te vas a curar. No. El cristianismo es cruz. El cristianismo es esfuérzate. El cristianismo es un sufrimiento bien llevado, un sufrimiento con una razón celestial. No es que seamos masoquistas, no es ser masoquista, es vivir. Y vivir para glorificar a Dios. Y cuando tú glorificas a Dios, vas a encontrar al mundo como tu enemigo y te va a hacer la vida difícil. Ahí es donde la fe, la esperanza y el amor que tengas por Dios, por Cristo, es el que te va a dar las fuerzas y el poder para vencer a 1000, como dice Josué. Vamos ahora a ver cómo el Señor es recto y justo y cómo advierte desde el Antiguo Testamento que el que haga parte de su pueblo y se porte mal, pues Él lo va a corregir. Vámonos a Isaías capítulo 26, versículos del 11 al 16. Dice: Señor, tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Hay mucha gente que le gusta vivir mal, que le gusta vivir sufriendo por nada. Porque una cosa es sufrir por Dios, una cosa es sufrir por la vida eterna, una cosa es sufrir por las cosas celestiales y otra cosa es sufrir por el pecado. O una cosa es sufrir por Cristo y otra cosa es sufrir por ser un necio o una necia y buscarte tu propio mal. Son dos cosas totalmente diferentes. Son dos sufrimientos bastante diferentes. Y el Señor dice aquí: Señor, tienes el castigo preparado, pero ellos no quieren darse cuenta. Cuando vean tu ardiente amor por tu pueblo, quedarán en ridículo. Ojalá que el fuego de tu ira los devore. Fíjense, uno puede decir aquí, se puede entender de dos formas. De la forma negativa es que el fuego de Dios destruya a los enemigos, destruya a todos los desobedientes y los elimine. Pero me llama la atención la palabra ojalá. ¿Por qué? Porque yo también puedo entender de que el fuego de Dios, bueno, que aquí dice el fuego de tu ira los devore, pero también podemos entender que el fuego de Dios representa al Espíritu Santo. Ojalá que aquellas personas que viven perdidas puedan ser encendidas por el fuego del Espíritu Santo y puedan encontrar a Dios, puedan encontrar a Cristo. A veces nosotros oramos por personas que están bien perdidas, que están bien controladas por el mal, y uno quiere que esas personas se incendien del fuego del Espíritu Santo y abandonen ese mal camino. Dice: Señor, tú nos concedes bienestar. Eres tú, en verdad, quien realiza todas nuestras obras. Señor y Dios nuestro, otros señores han sido nuestros amos, pero solo a ti te reconocemos como el Señor. Ellos están muertos, no volverán a vivir. No son más que sombras y no volverán a levantarse. Pero los has castigado, los has destruido, has acabado con todo recuerdo de ellos.
Tú hiciste crecer la nación. Señor, la hiciste crecer para gloria tuya. Extendiste todas las fronteras del país. En la aflicción te buscamos, Señor, cuando nos corriges con un simple murmullo. Palabra de Dios. Entonces ahí podemos ver la dinámica del pueblo de Israel y de la iglesia también. Cómo cuando nos sentimos muy bendecidos nos olvidamos de Dios y le damos la espalda. Y cuando ya nos vemos en el sufrimiento y en la angustia, es que lo buscamos para que nos ayude a resolver los problemas. La situación verdadera es que debemos amarlo sobre todas las cosas y mantenernos fiel como iglesia a Él y como cristianos. Para terminar, vamos a ver cómo Cristo también nos advierte acerca de poner nuestros ojos y nuestra mirada en las cosas de este mundo, perdiendo las cosas que realmente valen la pena. Vámonos al Evangelio de San Marcos, capítulo 10, versículos del 17 al 39. Un hombre rico habla con Jesús. Cuando Jesús iba a seguir su viaje, llegó un hombre corriendo, se puso de rodillas delante de él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? O sea, estábamos hablando de salvación. Estamos hablando de la promesa de la vida eterna. Esto es claro. Jesús le contestó: ¿por qué me llamas bueno? Bueno solamente hay uno, Dios. Ya sabes los mandamientos: no mates, no cometas adulterio, no robes, no digas mentira en perjuicio de nadie, ni engañes, honra a tu padre y a tu madre. A mí me llama la atención porque Cristo en los evangelios sinópticos, cuando se habla acerca de estos temas, de los mandamientos, Cristo en ninguno de ellos nombra el sábado, en ninguno. Siempre habla de no matar, no cometer adulterio, no robar, no calumniar, ¿sí? Honrar a tu padre y a tu madre, lo dicen todos. El hombre le dijo: Maestro, todo eso lo he cumplido desde joven. Jesús lo miró con cariño y le contestó: una cosa te falta. Anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. Así tendrás riquezas en el cielo. Luego ven y sígueme. Lo estaba llamando al apostolado, el mismo Cristo. El hombre se afligió al oír esto y se fue triste porque era muy rico. Jesús miró entonces alrededor y dijo a sus discípulos: qué difícil va a ser para los ricos entrar en el reino de Dios. Estas palabras dejaron asombrados a los discípulos, pero Jesús les volvió a decir: hijos, qué difícil es entrar en el reino de Dios. Es más fácil para un camello pasar por el ojo de una aguja. Recordemos que el ojo de una aguja era una puerta pequeña que tenían las murallas de las ciudades para permitir la entrada de ciertas cosas o ciertas personas. Era tan pequeño que los camellos les era muy difícil, muy complicado poder entrar por esa pequeña puerta a la ciudad atravesando la muralla. No es el ojo de la aguja que nosotros usamos para tejer, no, es una puerta pequeña que tenían las ciudades en las murallas para poder permitir el acceso de ciertas cosas. Entonces, un camello le era muy difícil pasar por esa pequeña puerta, y ahí es cuando Cristo habla acerca
de que aquel que está amarrado a las riquezas de este mundo, le va a ser muy difícil desprenderse. Él cumplía la ley de Moisés, pero Jesús lo estaba invitando a ser su discípulo, lo estaba invitando a la nueva alianza y no la aceptó. Estaba cómodo, cumpliendo la ley, siendo legalista, pero le faltaba el amor y sobre todo le faltaba la confianza en el Señor, la confianza en Cristo. Al él dejar toda la riqueza, quedaba desprotegido. Cristo entonces entraba a ser su riqueza y a ser su protección. Él no quiso abandonar su riqueza, sino que quiso quedarse con los bienes materiales. Para eso entonces Jesús le dice, al oírlo, se asombraron más aún y se preguntaban unos a otros, ¿y quién podrá salvarse? Jesús los miró y les contestó, para los hombres es imposible, pero no para Dios, porque para Él todo es posible. Pedro comenzó a decirle, nosotros hemos dejado todo lo que teníamos y te hemos seguido. Jesús le respondió, lo que en pocas palabras le dijo Josué al pueblo de Israel cuando se estaba despidiendo. Les aseguro que cualquiera que por mi causa y por aceptar el Evangelio haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o madre, o padre, o hijos, o terrenos, recibirá ahora en la vida presente 100 veces más en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y terrenos, aunque con persecuciones. Y en la vida venidera recibirá la vida eterna. Pero muchos que ahora son los primeros serán los últimos. Y muchos que ahora son los últimos serán los primeros. Palabra del Señor. Entonces podemos ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo lo que quiere invitarnos, así como Josué lo hizo en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel, es que nosotros nos enfoquemos en Él. Que nosotros, nuestra vida sea pensando en glorificarlo a Él. En que todo lo que hagamos en la vida sea para darle gloria a aquel que nos ha dado la vida. Aquel que murió por nosotros. Aquel que es capaz de darnos la salvación eterna. Aquel que no nos va a abandonar, aunque estemos en persecuciones, aunque estemos en sufrimiento. Inteligente y sabio es aquel que pasa por el sufrimiento a causa de Dios, que aquel que pasa por sufrimientos por su propia necedad. Para la gloria de Dios. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo.